Hola, hola. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás en mute? Buenas noches, Luchito, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Qué gusto saludarte, Anita. Con esa alegría de siempre, hoy vamos a iniciar una bonita entrevista. Nuestros amigos, nuestros seguidores de Educa te van a conocer y esta noche para mí es de mucha alegría. Ya que irradias eso, Anita, siempre, ¿no? Siempre que todos los amigos de la comunidad empresarial de BNI, nos encontramos contigo, siempre vemos esa sonrisa y ese buen ánimo que nos alegra a todos. Así que te doy la bienvenida esta noche de Voces de Éxito. Hoy es tu entrevista, una entrevista que nos regalas y quiero pues saludarte y expresarte mi alegría de esta entrevista. Muy buenas noches, Anita. Te dejo para que puedas saludar a nuestros amigos participantes del día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Lucho. La verdad es que me siento muy contenta de tener esta oportunidad de llegar a tu audiencia, de poder conversar estos temas que a veces no tenemos el tiempo de conversarlos a detalle y es bueno siempre profundizar y reflexionar sobre aquellas cosas que no nos gusta conversar, pero que a veces es necesario conversar. Te agradezco lo de la alegría. Soy una persona que me caracterizo por tener trato, no siempre es posible, pero tratemos de tener siempre una actitud positiva frente a cualquier situación o cualquier adversidad. Muchas gracias por la invitación. Sé que es una plataforma muy buena, que tiene un perfil y un alcance muy grande. Educa es una escuela para empresarios, emprendedores, para la persona que busca un acercamiento al conocimiento de una manera simple y sencilla y procuremos que esta entrevista dé esos alcances, ¿no? Porque a veces los abogados hablamos en complicado y terminamos confundiendo más a los posibles clientes o a la posible audiencia y esa no es la idea. Creo que tenemos que acercarnos de una manera empática, de una manera simple y clara que permita transmitir a la audiencia eso, ¿no? Entendimiento, claridad, alternativas y una reflexión interesante que espero logremos alcanzar esta noche. Excelente, Anita, excelente. Anita, cuéntanos un poco. Anita es abogado, especialista en derecho sucesorio. Para hacerlo más claro, es alguien se muere y deja herencia, alguien también ve temas patrimoniales, Mm. repartición del patrimonio generado por una sociedad conyugal, entre otros aspectos. Cuéntanos un poquito dónde estudiaste, cuál es tu expertise, de tal manera que fluya esto y podamos ir Claro que conociendo un sí. poquito más. Bueno, el título de la entrevista y un poco los alcances que quería comentarles en esta noche es cómo tramitar una sucesión y no morir en el intento, ¿no? Y es eso, al final, el tema sucesorio es un tema que probablemente a muchas personas les suele confundir. Y suele confundir porque generalmente uno coge la experiencia que le pasó a un tío, a la experiencia que le pasó a una tía, lo que me dijo por ahí en una notaría, y suele volverse algo más complejo más de lo que realmente es. Bueno, te cuento, yo soy abogada de la Universidad Católica, tengo más de 22 años de experiencia, ya no saquen la cuenta, pero por ahí, y bueno, he estudiado, tengo una maestría en Derecho Empresarial y realmente mi formación o la mayor cantidad de años de ejercicio profesional me dediqué a la parte corporativa y tributaria. Y hace ya unos años empecé por la experticia y la práctica, el acercamiento con gerentes, con clientes, con empresarios, a ver un poquito más allá de la empresa, a ahondar más sobre la persona natural que está atrás de ese sillón de gerente general, atrás de ese sillón de directorio o de empresario de a pie. Hay una persona natural que es el motor de la empresa. Hay una familia que está atrás, que te da ese soporte. Y empecé a ver el tema de familia, el tema de sucesiones, como digamos, como una empresa o facilitar las soluciones que se implementan a las empresas a estos temas de familiares.
Porque finalmente es eso, es tratar de buscar una solución eficiente frente a un determinado conflicto, que normalmente se adoptan estas estrategias dentro de las empresas, con esquemas, con planeamiento, con situaciones que uno puede analizar desde el punto de vista empresarial. Y yo digo, ¿y por qué no aplicarlo eso a un conflicto familiar que podría ser determinante para una empresa o podría ser determinante para el núcleo familiar? Y créeme que a raíz de esta reflexión o de evaluar digamos, esta forma de aplicar estos criterios dentro de los conflictos familiares, se han obtenido muy buenos resultados. Entonces, creo que, y estoy convencida de que la familia y la persona natural tiene que abordarse de una manera tal, o uno no se tiene que preocupar por la persona que está atrás del empresario, no por la familia que viene con el empresario, y entonces todo se digamos, se mejora, todo se va para hacia adelante con el tema del trabajo y bueno, todo lo que ya tú mejor que yo conoces en la parte del crecimiento empresarial, ¿no? Entonces, yo quería ahora, bueno, si me permites, no sé, Luchito, empezar por desarrollar un poquito el tema sucesorio, qué significa una sucesión intestada en el Perú y cómo podemos abordar estos temas de una manera, eh, digamos, por lo menos accesible para la persona de a pie. Entonces, la sucesión intestada es un procedimiento por el cual nosotros declaramos los herederos cuando una persona ha fallecido. Es un procedimiento legal que está instituido por las normas del Código Civil y por las normas peruanas, por las cuales dicen, esta persona falleció, los herederos, los dueños del patrimonio de esta persona, son los herederos declarados luego de este proceso de sucesión. Es un proceso obligatorio, es un proceso que se necesita seguir para acreditar la propiedad cuando una persona fallece, y automáticamente se forma esa sucesión indivisa primero, porque no sabemos quiénes son los herederos, que es una sucesión que además tiene una entidad que existe y luego se declara la sucesión intestada. La sucesión intestada es eso, intestada, quiere decir sin testamento. Es la diferencia con la sucesión testamentaria, que es la sucesión que tiene testamento. Entonces es muy simple, hay dos opciones. O falleces y no hiciste nada, no dejaste nada, es una sucesión intestada. O falleces y fuiste un poquito más diligente, dejaste tu testamento, te organizaste un poquito mejor, tus herederos van a tener que realizar una sucesión testamentaria. Entonces son dos opciones. Ahora, eso es así, es muy claro, es muy sencillo. Los términos podrían no ser los más amables, pero es cierto que es así. Entonces, estamos ahorita en el lado de la sucesión intestada. Para poder declarar la sucesión intestada, ciertamente es que la persona falleció, puede ser por algún motivo abrupto o falleció y no le dio el tiempo de organizarse y dejar un testamento. Cuando la persona muere intestada, tiene que hacer el procedimiento legal ante una notaría o ante un juez. Y en ese momento el notario o el juez va a verificar quiénes son los herederos forzosos de esta persona fallecida y va a declarar a los herederos. Ese es el procedimiento y esa es, digamos, la manera como rigurosamente se tiene que hacer digamos, el tema legal cuando una persona fallece. Pero lo curioso es que al momento que la persona fallece y la familia está consternada, estamos con la premura de no saber qué hacer, las cuentas quedan congeladas, porque evidentemente al fallecer la persona se bloquean cuentas, no hay o sea, se bloquean registros públicos porque la persona no puede acceder inmediatamente a la disposición si es que no hace este procedimiento previo.
Entonces, lo que yo siempre recomiendo, y es un tema importante, es que las personas verifiquen, por lo menos previamente, si todas las partidas, tanto de nacimiento, matrimonio, las partidas de los inmuebles, si tuvieran inmuebles, toda la parte documentaria, al menos esa verificación tenemos que hacerla previamente. En cualquier momento, en cualquier situación, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar iniciar este tipo de procedimientos. Me ha pasado que hemos tenido que rectificar partidas porque pasa. Antes no eran tan rigurosos los registradores civiles y, bueno, ponme con Y, porque yo soy Rivadeneira, pero me gusta más con Y, pero mi papá se llamaba con I latina. Y cambié una letra, o el Irene con Y o con I latina, y he cambiado totalmente mi legajo sucesorio. Yo tengo que acreditar que soy la hija del señor Rivadeneira y debo de tener mi partida de nacimiento exactamente igual, escrita con el nombre correcto del señor Rivadeneira. Entonces, estas complicaciones de las partidas, que son muy usuales, antes no había tanta prolijidad para poder inscribir y no teníamos tanto cuidado de que efectivamente se ponga exactamente igual el nombre en el DNI, generan muchas complicaciones en la práctica. Entonces, es un procedimiento hoy que se puede hacer de manera muy sencilla. Las rectificaciones de partidas se pueden hacer en RENIEC sin que sean tan onerosas como eran antes. Antes se pedían, se pueden hacer en la notaría también, pero ahora RENIEC ha dado esa facilidad de habilitar rectificaciones de partidas con fines sucesorios y eso es mucho más rápido de lo que era antes. Más rápido y más económico. Entonces, me parece que esa es una recomendación, una primera recomendación que yo haría a la audiencia de que tengamos una reflexión y tengamos la capacidad de poner un alto en nuestra vida agitada, en nuestra rutina, para poder hacer una revisión chiquitita. Es como cuando tú me dices, vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Vamos a revisar si efectivamente tenemos todos nuestros papeles en orden. No estamos mirando más allá, solamente un simple ejercicio de verificación. No estamos pensando ni si testamento, ni si a quién le dejo qué, ni cómo reparto mi tema, no, no, no. Simplemente el primer ejercicio que tenemos que hacer es verificar si todos los documentos que yo creo tener en orden, efectivamente lo están. Eso es primero, mi querido Luchito. Muy bien, Anita. Mira, vamos a unas consultas desde mi lado. Por ejemplo, fallece papá, queda mamá y los hermanos, ¿no? Seguramente pasa esa semana dolorosa que algunos hemos experimentado ya, Sí. pero pasada la semana la vida continúa y esto pues es un tema normal, duro, pero normal, ¿no? No es un tema normal, sino es un tema normal. Natural. Sí, natural, ahí está, ese es el término, es un tema natural. En ese sentido, lo que nos toca a nosotros, los herederos mayores de edad, o mamá, de pronto con chicos menor de edad, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe recurrir? Por supuesto, ¿no? Al estudio de nuestra amiga Anita Chavarri, pero aquellos que están en otra ciudad, ¿qué es lo primero que deben hacer? ¿Dónde deben de recurrir? ¿A qué profesional tienen que ir? ¿Y qué deben preguntar, ¿no? Por ejemplo, Sí. tenemos un papá que de pronto no le dijo nada a la mamá y sabe Dios, tenía un seguro de vida, Ujú, tenía propiedades compradas a su nombre sin participación de la mamá, ujú. tenía un par de hijos también por ahí Tal cual. que se Algunos decían, pillines por ahí ¿no? siempre hay. Y Sí. entonces empiezan a aparecer algunas cosas. ¿Qué debería hacer la madre que se queda, o también el padre, y los hijos, Ujú. ¿no? Porque si queda la madre, pues queda la lideresa todavía de la casa. ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer ahí, Anita? A Cuéntame. ver, por supuesto. Mira, efectivamente estamos en el caso que hay una dolorosa partida del padre de familia y queda la madre con los hijos. Supongamos dos.
Primero, bueno, lo primero que es a revisar las partidas de matrimonio, las partidas de nacimiento de los hijos, porque las partidas es la manera como yo acredito el parentesco y la filiación. Vamos a suponer que hemos hecho nuestro trabajo de la pregunta anterior y que todas las partidas están correctas. Ok. Luego tengo que acercarme a una notaría. No necesariamente requiero de un abogado y no es porque no requiera, no esté ofreciendo mis servicios, pero hay veces que las sucesiones suelen ser trámites que una persona puede realizar cuando hay un acuerdo entre las partes, cuando no hay un mayor conflicto o cuando no hay un mayor tema que distribuir. Me explico. Te vas a una notaría, cualquier notaría en la que haya tenido el último domicilio el fallecido, y te puedes pedir ahí los requisitos. Los requisitos casi son los mismos, las partidas de matrimonio, la partida de nacimiento, la partida de defunción y las búsquedas de las propiedades o de los bienes que tenga la persona fallecida. Y ahí empieza esa parte de la investigación. Bueno, mi papá, ¿qué tenía? Entonces, primero, SBS. La SBS tiene una plataforma que se llama Herederos Informados. Tú puedes ir a los bancos y a la SBS y vas a saber qué patrimonio en bancos tiene esa persona. No te van a decir demasiada información, pero por lo menos vas a decir, busque en Seguro Pacífico, busque en banco tal, señora, pero tiene que ir con su sucesión intestada lista. Ahora, registros públicos. En registros públicos vas a poder hacer una búsqueda de propiedades y vas a poder saber ahí si es que de repente compró una casa, compró un terreno, compró algo que estaba inscrito en registros públicos. Supongamos que no hay registros públicos porque era una persona que no había comprado algo o había comprado algo de repente en posesión. Ahí la cosa se complica un poquito porque necesito ubicar el bien. Entonces, a veces hay inscripciones en las municipalidades también que puedes averiguar. Y luego básicamente es esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda y con esa información se presenta una solicitud a la notaría. Cuando ya hay situaciones que no quedan claras, que los herederos no saben cómo plantear esa solicitud o de pronto prefieren estar asesorados con un abogado, en buena hora tienen que buscar a un abogado experto en temas de familia, en temas de sucesiones, en temas civiles, o yo siempre suelo recomendar por lo menos consultar en 2 notarías diferentes, porque te va a dar es como un pequeño tip, ¿no? Te va a dar más o menos una idea de costos y una idea de requisitos. Y luego hay que hacer un proceso también que es importante en registros públicos, que es la búsqueda de la persona natural, si es que ha dejado testamento o no. Hay algunas veces, pasa, que las personas por ahí hicieron un testamento y no se acuerdan que dejaron un testamento o no lo tienen presente o no se lo comentaron a la persona. Entonces, se hace una búsqueda en el registro personal de registros públicos y se hace la búsqueda de testamento con el nombre completo del fallecido y es suficiente para que registros públicos te emita una constancia en la que diga, no existe testamento, o sí, sí existe testamento y está inscrito en la partida tal con el notario tal. Entonces, si es que existe el testamento, ya no estamos hablando de una sucesión intestada, sino estamos en una sucesión testamentaria. Y en esos casos tenemos que ir al notario que está inscrito o al notario en el que esa persona dejó inscrito el testamento y pedir la apertura del testamento. Puede ser que ese notario ya no exista. No, ¿qué hacemos? No, nos vamos al colegio de notarios y en el colegio de notarios guardan el acervo notarial de los notarios que se retiraron o que fallecieron y son los colegios de notarios quienes aperturan el testamento de los notarios que actualmente no están en ejercicio de funciones. Entonces, eso es básicamente el procedimiento regular, ¿no? Pero ¿qué pasa con los pillines? ¿Qué pasa con los pillines? Y efectivamente suele darse el caso que por ahí
la esposa tenía una idea, una sospecha, y de pronto se apareció un hijo fuera del matrimonio en el velorio o en el entierro. Y surgen estas situaciones que realmente pues generan todo un conflicto. Cuando hay ese tipo de cosas, ciertamente yo sí aconsejo que busquen una asesoría legal, porque puede haber un acercamiento, puede haber tratar de que los hijos logren un entendimiento con esta persona que es ajena al núcleo familiar, pero siempre van a haber discrepancias y siempre van a haber temas personales que van a aflorar y va a dejar de ser objetivo el tema. Entonces, en esos casos, ya no estamos hablando de una sucesión regular, ¿no? Sino muchas veces tenemos que incorporar a este hijo extramatrimonial en la sucesión y presentar la solicitud conjunta, o si yo presento mi solicitud ante el notario, me puede generar una oposición de este tercero y inmediatamente se trunca el proceso en la notaría y eso se tiene que elevar a, al Poder Judicial. Cuando hay una oposición a un procedimiento notarial, ese es el camino, digamos, porque los notarios no tienen la competencia para evaluar o decidir una cuestión de familia. Los notarios intervienen y declaran en la medida en que todo esté por la santa paz, pero si no es así, ellos inmediatamente derivan el caso al juez de familia. Entonces, en el caso de un hijo extramatrimonial, sí es un tema más delicado, sí procuraría en ese caso que se busque una asesoría legal para ver la manera como se aborda esta situación de la mejor manera. Muchas veces se logra un entendimiento, se logra un acuerdo con esta persona, se anticipa cómo más o menos se va a distribuir la masa hereditaria, se le da la parte que corresponde como legítima y luego se puede hacer el trámite de mutuo acuerdo en la notaría, ¿no? Y todo es mucho más rápido. Pero va a depender de cada situación, Lucho. Ahí no es muy, los escenarios son muy diversos, ¿no? Yo creo que te vamos a invitar más de una vez porque es un tema que nos suele ocurrir, que nos suelen consultar, ¿no? Mira, Anita, entonces lo que yo puedo entender es al fallecimiento del causante, que va a dejar herencia, que va a dejar patrimonio, el trámite Ujú. regular sin pleito es ir a la notaría. Y yo Simplito. puedo, con mi sentido común, hacer mi sucesión intestada, de pronto sin la participación de un abogado, porque todo va a ser natural, hay una esposa, hay tres hijos, no hay nadie más en el camino, así que Ujú, vamos por un tema natural y no necesitamos ir a ninguna situación de conflicto. Lo hace el notario y de pronto, si yo soy dirigente, puedo hacerlo sin la intervención de un abogado. Pero si en el sí. camino aparece, por ejemplo, más hermanos o aparece una situación de discrepancia, ¿el notario ya no participa de ello? ¿O es que, se me ocurre, aparecen dos hijos, ¿no? Y Ujú, dicen, él también es mi padre, necesitamos también nuestra participación. Y los otros tres le dicen, mamá, sí son sus hijos, nosotros sabemos. ¿Nos podemos ujú. poner de acuerdo en la notaría o necesariamente tenemos que ir al Poder Judicial? No, podría ser, es que todo depende cómo se presenten a la notaría. Porque si yo presento la solicitud al notario y digo que somos solo dos herederos, el notario hace unas publicaciones en el peruano y dice, publicaciones en el peruano, que se aparezca quien tenga derecho, y se presentan dos hijos más. El notario automáticamente debe pasar todo el acervo notarial al juez. Pero cabe la posibilidad que aun cuando lo haya derivado al juez, uno diga, no, un ratito, yo sí me quiero poner de acuerdo con estos hermanos que han venido y que no los tenía mapeados. Puedo hacer una conciliación extrajudicial y anular el tema del proceso judicial y regresar a la notaría. Ahí hay ahí hay un esquema que sí, por eso te digo que ya se vuelve más complejo el caso. Entonces, desde el momento que hay un hijo extramatrimonial,
yo sí aconsejo que haya una intervención legal de un abogado que maneje la situación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al notario, el notario antes era la solicitud simple y sencilla, presentabas tus partidas y no había más trámite. Hoy en día, los notarios te exigen que firmes declaraciones juradas en que tú declaras bajo juramento, bajo responsabilidad de declaración fraudulenta, que tú conoces que no hay más herederos. Entonces, ya estás firmando una documentación con un tema penal porque tú estarías, digamos, mintiendo o declarando fraudulentamente de manera falsa que no existe heredero cuando sabes que existe. Entonces, te estás poniendo o exponiendo a una situación que no es conveniente o que de repente las personas desconocen. Y ahí sí, porque los notarios también cada vez más están, digamos, librando sus responsabilidades y evitando y generando los candados necesarios, porque sí, la norma le da muchas más facultades, pero ellos también tienen que protegerse de la responsabilidad frente a cualquier eventual circunstancia. Entonces, sí, los notarios ahora exigen este tipo de declaraciones. Entonces, si no queremos incurrir y agravar el asunto, es mejor consultar cuando haya situaciones, digamos, fuera de lo normal, ¿no? En ese tipo de situaciones es mejor ir ante un abogado y te va un poco guiar en la mejor manera como ponerse de acuerdo. Se va a un centro de conciliación, se ponen de acuerdo todos los hermanos, se distribuye y se puede hacer en notaría. ¿No? Ya claro, si no estás de acuerdo, ya no hay vuelta que darle y se tiene que ir al juez de todas maneras. Pero siempre y cuando haya mutuo acuerdo, se puede manejar en notaría. ¿Qué pasa con aquellos firmantes que declaran que no conocen a sus hermanos, pero se llega a demostrar que realmente estos hermanos han tenido un pleito, han tenido discusiones y de alguna manera Ujú, se conocían que eran hermanos, pero a la muerte del padre ellos se declaran como únicos herederos? ¿Hay un tema ujú. penal detrás de ello? ¿Hay un tema que lo sigue la ley penal para Diríamos, decirle, has cometido aquí un tema de fraude? en realidad, un tema penal como tal, al desconocerlos, no es un tema penal de un delito en que yo estoy negando a un hermano, pero lo que sí hay un tema que si yo declaro que al notario que no lo conocía, y sí realmente lo conozco, porque sí puede haber un tema de falsedad genérica. Sí. Interesante, Por eso hay que tener interesante. mucho cuidado de qué cosa voy a firmar en la notaría y en realidad tener la conciencia de qué trámite estoy haciendo, ¿no? Porque el notario te va a decir firme aquí, firme allá, y bueno, uno firma, 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 pero de pronto no, de verdad tiene que hacerse ese análisis. Me ha pasado que la madre no sabía que estaba firmando ese tipo de documentación. Y claro, después llega el hijo extramatrimonial con su abogado y bueno, pues tiene digamos, la justificación para iniciar un proceso penal porque ha firmado este documento, ¿no? Perfecto. Anita, mamá no sabía que habían hijos fuera. Los hermanos tampoco. Ellos se declaran de manera libre, van al notario, hacen su trámite después de esta charla de la doctora Anita Chávarri y vamos a la notaría, hacemos nuestro trámite. ¿En qué tiempo sale esa sucesión intestada? Un trámite normal son 3 meses más o menos. Tres Entre meses. dos Tenemos, meses, sí. correcto. Tenemos nuestra sucesión intestada y ya tenemos la propiedad de alguna manera como herederos, ¿no? Porque la sucesión intestada es común todavía, ¿cierto? Sí, sí, la sucesión intestada es el trámite en la cual te declaro como heredero y te digo, los herederos son mamá y 2 hijos. Y esa sucesión se inscribe en el registro personal y luego se corre traslado a las partidas de los inmuebles o a la partida de los vehículos. O se lleva esa sucesión intestada al banco y en el banco yo voy a decir, ya, quiero que se distribuya el dinero de tal manera.
Entonces, ese es el documento que te habilita y te acredita la titularidad en cabeza de los nuevos dueños, ¿no? Ahora, Entonces, Anita, otra ahí, cosa, dale, dale, dale. otra cosa, o el paso siguiente es la división y partición de los bienes. No, hasta ese momento somos un todo. No todos tenemos digamos, somos todos y ninguno, ¿no? Pero no tenemos un porcentaje asignado. No, entonces, ¿se puede vender? Sí. ¿Puedo distribuir? Sí. Pero cuando hay herencias o patrimonios un poquito más grandes, sí, efectivamente, los porcentajes, la distribución puede ser, depende cómo se acuerdan las partes, ¿no? El porcentaje es el legal, ¿no? Salvo que hayan ciertas situaciones que los porcentajes vayan cambiando, pero todos somos un todo, hasta antes de la división y partición. Correcto. Entonces, tenemos la sucesión intestada de 10 propiedades, donde está mamá y los dos hermanos, y las propiedades son valiosas, suman 10 millones de soles, y ahora la siguiente parte es, ya está en un todo, que es la sucesión intestada, ¿correcto? Ujú. Muy Ya bien, estamos. ahora sí, ¿quién nos ayuda a partirlo? ¿Quién nos ayuda a decir cuánto le toca a cada uno? Entiendo que la parte legal dice tanto porcentaje es tuyo, tanto es tuyo y tanto es tuyo. Ahora Así es. sí, ese es porcentaje, pero esta es una casa. ¿Cómo la vamos a partir? ¿Cuál es el elemento profesional o cuál es el profesional que nos va a asistir en hacer esta situación de, no sé, donaciones recíprocas? Yo me quedo con ese inmueble que vale 10, tú te quedas con este que vale 5, con este que vale 3 son 8 y te vamos a dar un efectivo para ponernos de acuerdo. ¿Cómo es ese proceso de repartirnos? Ya que Mm, las propiedades, si somos tres, no es que nos toque a cada uno de ellos, sino que puede haber una propiedad más chiquita, otra más grande. ¿Cómo partimos? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Y quién es el profesional que nos ayuda a esta repartición, Anita? ok. A ver, efectivamente, ahí es otra vez ponernos de acuerdo, ¿no? Otra vez ponernos de acuerdo y ver ya cómo distribuyo la masa, cómo distribuyo ahora todo lo que tenemos en común, porque somos copropietarios de todo, finalmente, ¿no? Entonces, en ese momento lo que se tiene que hacer es una minuta, una escritura pública de división y partición. Esta escritura se hace en la notaría también y ahí tiene que ser, digamos, asesorada por un abogado, es lo conveniente cuando hay algo más grande que distribuir. Finalmente, si hay una sola casa, digamos, si se divide la mamá que tiene el 50% más el porcentaje del esposo, el 60%, y son nosotros cada hijo con 10 o 15, ya tenemos más o menos la idea. Pero si estamos hablando de un patrimonio mayor y tengo que distribuir, no sé, 5 casas, entonces tú te quedas con una y media o con una y un poquito de dinero, tú con otra y ahí tengo que hacer una minuta y tengo que hacer una escritura pública y ahí dejar constancia efectivamente de estas pequeñas, de estos acuerdos y de que todas aquellas donaciones recíprocas o cesiones para poder llegar a este acuerdo, todas las partes están plenamente de acuerdo. Es decir, se hace la distribución, no comparece mamá, hijo uno, hijo dos. Listamos la masa hereditaria. Hemos acordado que la mamá se queda con uno, dos, tres. Hijo uno se queda con 4 y un poquito de cash. Sí, hijo dos con otra casa y un poquito de cash. O sea, la manera como se distribuye se establece en este documento. Y luego, en una cláusula se tiene que decir, todas las partes están de acuerdo. La cláusula la cláusula, digamos, que cierra el acuerdo es, todos estamos de acuerdo, 100% de acuerdo, y todo aquello que se ceda, todo aquello que podría exceder o restar, o todo, cesiones y concesiones mutuas recíprocas, aquí todo de acuerdo, la santa paz, se firma, se lleva a la escritura pública y se inscribe en los registros. Excelente, excelente. Y tan Le se acabó. damos fin a eso. Entonces, empezamos. Sucesión intestada, todo es de todos. Ahora vamos, entiendo yo, con un perfil abogado, seguramente que también algunos ingenieros tasadores, alguien que sabe calcular, alguien que sabe negociar, y dicen,
tú te llevas 3 propiedades, tú te llevas 2, tu hermano tal ofrece dar 20.000 soles más, cerrado, y vamos cerrando, y Mm, esto es un acuerdo. Es decir, va a haber un documento previo, tipo acta, tipo acuerdo, que el acuerdo sí, se vuelve minuta, que la minuta sí, se vuelve escritura, y así vamos con es. esa escritura ¿a dónde? ¿A todo lado? ¿A los bancos? Oye, la No, cuenta de con Yuca que esta había tenido, la vamos escritura a... ¿Ya? vamos al notario, el notario la inscribe en registros públicos de los bienes que se inscriban y lo demás a todos lados, al banco y a registros públicos básicamente, porque son las donde se tiene que registrar al nuevo propietario de acuerdo a este gran acuerdo. Pero has tocado un punto importante, que ese documento de división y partición podría ser un documento complejo de realizar, Claro, porque yo, a ver, primero, tú dices que vale esta propiedad 100, pero no, para mí vale 150 porque tú te la vas a quedar. O yo digo, no, al final no, esta propiedad está súper bien ubicada, yo quiero esa. No, pero es que yo también quiero esa y se empieza ahí el tema. Por eso es que en ese momento es mejor tomar un asesor, una persona que pueda mediar y pueda plantear un esquema de cómo se va a distribuir o dividir y partir esta masa hereditaria. Ciertamente, lo ideal es tomar tasadores o incluso cuando se heredan empresas, se tiene que hacer también digamos, valorizar la empresa, se hace el due diligence, se ven digamos, cuánto es el valor patrimonial real de la empresa y cuando son propiedades igual, se tasan, normalmente se busca una tasación independiente por acuerdo de las partes, se arma un esquema de trabajo. Lo primero, determinar si hay voluntad, si todos estamos de acuerdo en que queremos dividir y que queremos hacerlo en los tiempos y de manera consensuada, ¿no? Y por eso es que ahí cuando empiezan a haber conflictos o discrepancias suelen haber los problemas. Primero, si existe voluntad. Luego, el mecanismo. El mecanismo que implica tiempos y personas de apoyo. Es decir, vamos a tomarnos 3 semanas para buscar los tasadores, para que se evalúe, para que ver, y luego decisiones. Reunión 1, reunión 2, se arma un esquema de un planteamiento para poder llegar a un acuerdo final. Yo normalmente suelo tener mucha paciencia y tratar de dar los tiempos a cada etapa, porque luego vienen las complicaciones, ¿no? Entonces, se arma este plan, este planeamiento, y los herederos incluso podrían firmar este preacuerdo y decir, sí, está bien, estoy de acuerdo en cómo va a ser el esquema. Y luego ya entrar a ver la carnecita, como decimos, ¿no? Pero primero tiene que haber un orden, tiene que haber un desarrollo del procedimiento. Y todo eso va a depender digamos, del patrimonio al que estemos hablando, ¿no? Puede ser mucho más complejo distribuir un patrimonio, digamos, con muchas aristas o con muchas personas o con hijos extramatrimoniales. Ahí depende de la situación en la que estemos. Pero aun cuando sea un patrimonio en el cual todos estemos de acuerdo y queramos lo mejor, siempre es bueno tener un esquema y un procedimiento previo. extraordinario, Anita, nos deja con claridad qué significa la sucesión intestada, nos deja con claridad lo que se viene, pues, en el fallecimiento de un familiar que deje herencia y que tenemos que repartirnos, ¿no? Tarde o temprano. Sí, Y resulta que a veces la herencia está ahí y nadie mueve nada y pasan años. ¿Te ha pasado de esto? acuerdo. Se Eh, queda, se Cada queda en la vez menos, informalidad, pero pues. Dale. sí, sí. Hay situaciones en las cuales entra la beneficencia, ¿no? Finalmente, todo acá nadie se queda sin propiedad. Si el heredero no reclama, el titular no reclama, entra la beneficencia y hay alguna serie de situaciones que se arman ahí para poder rescatar la propiedad. Me ha pasado también que situaciones que no se pudieron o no se pusieron de acuerdo a los herederos y entran las personas a prescribir.
¿no? Porque ahí surge esta otra figura de la prescripción adquisitiva. Entonces, es un heredero que nunca reclamó, nunca hizo nada y de repente se quedó viviendo ahí la sobrina, pasaron los 10 años y prescribió de mala fe, ¿no? Y porque se comportó como propietario. Entonces, finalmente, el tema de regularizar las propiedades y poner en orden las herencias es, se debe hacer, digamos, de una manera anticipada, es lo ideal, ser muy juiciosos en tener todos los documentos en orden y luego de ocurrido el tema, establecer los esquemas y los procedimientos para que esto no se vuelva pues un infierno el tratar de resolver esta sucesión. Y si no lo hago, tengo que estar preparado porque pueden haber consecuencias de que de pronto no voy a poder defender mi propiedad. Me ha pasado que personas viven en el extranjero y nunca pudieron hacer la sucesión intestada. Y de pronto tenían una propiedad muy grande y estaba ocupada. Estaba no ocupada, la habían invadido y entonces una familia precaria, indigente, estaba dentro de la propiedad. Pasaron 1, 2, 3 años y tienes el riesgo de perder esta propiedad porque, para empezar, no tienes titularidad para hacer un desalojo si es que no hiciste tu sucesión intestada. Entonces, es una propiedad, no se puede dejar sin el resguardo correspondiente documentario, sin la atención que se debe, porque tal vez cuando quieres hacerlo es más complicado, es más costoso y en algunos casos es mucho más difícil. Excelente, estamos con Anita Chavarri, abogado, especialista en derecho sucesorio, especialista también en el derecho de la empresa y el derecho tributario, que es un gusto tenerte, Anita, y nos ha dado muchísima claridad de cómo funciona este tema, ¿no? Porque Me alegro igual mucho. todos tarde o temprano vamos a estar en una posición como la que se señala hoy, ¿no? Por ser un tema natural, por supuesto que sí, y nos ha dado realmente, mira, yo sé que estamos con 21 con 42 y si leo las cuatro preguntas se acaba a las 9 de la noche, que es perdón, las 10 de la noche, que es el tema de término, y realmente nos va a dar mucha pena que se acabe. Así que yo te voy a comprometer, porque es un tema larguísimo, ni siquiera hemos hablado de Es otros temas larguísimos, ¿no? Sí, hemos tocado la puntita del iceberg, Sí, sí, pero de verdad que, mira, yo lo que creo y es un poco el consejo que les doy con toda la honestidad y con toda la experiencia ya manejando estas situaciones en todos estos años. Eh, el tema, como tú dices, el tema de evaluar es un tema muy natural. El tema de la muerte, el tema de una enfermedad, el tema de un accidente, nadie está libre de nada. Lo importante es que tengamos nosotros un momento de reflexión, de un momento de análisis para poder pensar, primero, si tenemos todas las cosas en orden. Segundo, si tengo realmente la decisión de organizar y organizar mi sucesión, es decir, organizar a mis herederos, a los que realmente quiero dejarles la vida un poquito más sencilla ante mi fallecimiento. Y luego de eso, se pueden armar los esquemas. No, muchas veces las personas no quieren dejar testamento porque dicen, ah, ya, sabes que ya tú arréglatelas, ¿no? Ya yo no voy a estar. Pero finalmente, pues hay situaciones y hay situaciones, muchas veces es mejor tomar el toro por las astas y decir, ah, bueno, vamos a ver, ya, yo tengo yo ya quiero retirarme, tengo tal negocio, tal otro, ya tú te vas a encargar, quieres esto, ordenar y no significa quedar desprotegido, ¿no? Porque hay luego todos los mecanismos para poder organizar esquemas, como te comentaba, de la manera que tú tengas todo ordenado de tu fallecimiento y puedas seguir teniendo el control de tus propiedades, ¿no? Entonces, si se ven las cosas con anticipación, créeme que resulta mucho más económico y resulta mucho más satisfactorio porque vas a tener una tranquilidad inigualable. extraordinario, Anita. Tenemos a nuestro amigo Jorge Gomero, que está en sala, que ha pedido Ah, levantar la mano, le hemos habilitado audio. Jorgito, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, Lucho, ¿cómo estás? Anita, buenas noches. Un ¿cómo gusto estás, saludarles. Jorge?
Un saludo a toda la audiencia de este foro que está bastante simpático. Bueno, solamente para hacer un comentario pequeño, yo soy un cliente que ha tenido la suerte de cruzarse con Anita y tener los servicios que ella brinda en su estudio, con su equipo, en un tema sucesorio justamente, ¿no? Le comento rápidamente, nosotros teníamos entrampados un tema sucesorio por más de 7, 8 años casi, y con Anita hemos podido resolverlo en 6 meses, realmente resolviendo problemas increíbles que tú no te imaginas. Alguno de ellos los ha mencionado Anita, que son temas, por Ujú. ejemplo, de rectificación de partidas o cosas similares, cosas increíbles, ¿no? Hasta que como que aparecía un nombre que nadie sabía por qué estaba en una partida, cosas así. Entonces, como anécdota lo cuento. Pero esos temas Sí. que entrampan todo el proceso, Anita lo resolvió en forma muy, muy eficiente y rápidamente con su equipo. Así que yo de acá aprovecho para saludar a Anita y recomendarla al 1000%. Eso es lo que quería Ay, comentar. muchas gracias, Jorge. Jorgito, muchas gracias. Agradecerte también tu compromiso. Esta es una comunidad de empresarios. Con Anita y con Jorge nos une una comunidad de empresarios que lo único que queremos hacer es ayudar a los demás, ¿no? Este es un tema muy bonito que ya quien quiere conocer sobre ello nos escribe en el interno, pero nos da mucho gusto tu mensaje, Jorgito, ¿no? Tu experiencia. Y sí, pues quienes conocemos a Anita sabemos que es una crack en su tema. Así que Gracias. igual, Anita, yo te pido a ti que puedas dejar tu teléfono, tu contacto, o aquel que quiera me comunica y yo directamente se lo paso con Anita para poder solucionar el problema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, cualquier consulta, yo siempre estoy a la orden para poder atenderlos. Me pueden encontrar a través tuyo, Luchito, de la plataforma, y yo encantada de poder apoyarlo. Y bueno, y te tomo la palabra de poder de repente realizar alguna nueva entrevista y poder desarrollar otro tema o poder por ahí iniciar un breve cursito para poder dar mayores estrategias y herramientas a toda la Excelente. audiencia. Yo estaría encantada de tenerte con un curso de 4, 6 o 10 horas para iniciar y poder ya realmente transmitir. Lo más bonito que yo veo en la comunidad es que hay temas vivenciales, ¿no? Yo Igual. soy muy respetuoso del tema académico, pero me gusta un poco más el campo de acción. Y cuando tengo Ujú. un profesional académico, elitista, estudioso, investigador, lo respeto muchísimo. Pero me Sí, agrada mucho más al que esté en el campo de batalla porque me enseña cosas que suceden, ¿no? Que tal suceden cual. y eso complementa, por ejemplo, el tema de la academia. Vamos a desarrollar algunas consultitas. Yo sé que va a quedar pequeñísimo, pero vamos a desarrollar algunas consultitas. Henry Riva dice, buenas noches, colegas, gracias a Educa. Martita García también nos saluda. Y Gustavo hace la primera pregunta. En la SBS hay un link para buscar, si no más recuerdo, cuenta con seguros, entre otros. Creo que Anita lo comunicó, ¿no? En Sí, SBS. sí, sí, Cuéntanos un sí. poco, Anita. Hay un link que se llama Herederos Informados. Igual se pueden acercar a los bancos más grandes y ellos tienen la obligación de informar que existen las cuentas. No, no necesariamente van a dar demasiada información porque necesitan presentar la sucesión intestada, pero sí tienen la obligación de por lo menos informar que existe una cuenta. Excelente, excelente. Entonces es una información pública genérica que le Sí. corresponde, te la dan a nivel de orientación, pero cuando ya quieras ejercer un Al derecho, heredero, ¿no? Al sí, al heredero. heredero. Al Correcto. heredero. Sí. Marilis nos dice, buenas noches. Si tengo un inmueble adquirido antes del matrimonio, ¿correcto? Tengo Correcto. una hija, tengo una hija y estoy separada no legalmente. ¿Puedo dejar un testamento del 100% a mi hija o a pesar del testamento le correspondería al que fue mi esposo? Bueno, eso ya también entramos con los temas de divorcio, que también tienen es otra, o materia de otra entrevista, pero, a ver, para nuestra amiga. Sí, efectivamente, si el bien fue adquirido antes del matrimonio, es un bien propio, pero hay que tener el cuidado que el bien haya sido no solo adquirido, sino pagado antes del matrimonio. Porque hay una cuestión interesante. Tú puedes comprar el bien, pero
generaste el crédito hipotecario y lo pagaste durante toda la sociedad conyugal. Entonces, en realidad, es un bien de la sociedad conyugal. Si el bien se adquirió y se pagó antes del matrimonio, es totalmente un bien propio y tiene la plena disposición al 100% del bien, pero eso sí, ojo, tienes que divorciarte porque el heredero, el esposo es también un heredero forzoso. Entonces, puedes mejorar la participación de tu hija con el tercio de libre disposición, pero yo te aconsejaría de que procures arreglar tu situación con el divorcio, ¿no? Y ya con eso no va a haber ningún problema. Urgente comunicarse con Anita Chavarri. Pau, buenas noches. En caso que haya un testamento y no incluyeron a un hijo fuera del matrimonio, ¿este se puede impugnar? Sí, sí se puede impugnar porque si no han incluido a un heredero, es un testamento que es nulo o por lo menos anulable. Y la única autoridad que puede anular un testamento es el juez. Entonces, la persona obviada del testamento tiene que hacer su demanda judicial y solicitar la anulación del testamento y que se tramite la sucesión intestada, incluyéndolo a él como heredero. Que Anita, pero por ejemplo, mamá, heredera, dos hijos herederos, los tres, nadie sabe nada, van al notario, el notario le da su sucesión intestada, hacen su acuerdo y se reparten cada uno de ellos y venden todo, se quedan con la Mm. plata. 2 años después aparece un heredero que nadie lo sabía, que se acaba de enterar que papá murió. Él puede ir contra estas personas a pesar de que ellos, primero, no conocían, segundo, han hecho un trámite regular, tercero, ya Mm. vendieron todo y no tienen nada. ¿Puede Sí, esta persona, sí, se pedir que complica, le toque su claro. parte? Bueno, hay un tema de plazo también para reclamar las herencias. ¿No? Hay un plazo que es me parece, es un tema que tenemos que ver que son 5 años para que tú puedas reclamar las herencias, sí, y incluso para renunciar a las herencias también hay un plazo. Entonces, hay una ventana de tiempo en la cual sí el heredero podría reclamar, y bueno, ahí se arma el problema si es que se vendió todo inmediatamente y bueno, tengo que efectivamente considerar y él inicia un proceso contra los herederos para poder tratar de recuperar su parte, si es que se puede o no, pero eso ya se vuelve, imagínate, un proceso de cobranza y luego hay toda una situación desafortunada, ¿no? Pero si está dentro del tiempo en que puede reclamar su herencia, sí, Pero podría Anita, ser. yo diría, mira, como en un tema juicioso, ¿ya? Aparte del tema legal. ¿Y yo cómo voy a saber que tenía hermanos? Yo he Sí, dispuesto de esas claro. propiedades, o sea, me va a llamar un juez y me va a decir, devuelva usted lo que vendió cuando yo cumplí un trámite regular, primero que yo no sabía. Segundo, que ya vendimos las propiedades. Tercero, que ya no tengo plata, ni siquiera eso. Entonces, ahora estos dos hijos me van a llamar y me van a decir, oye, ustedes han heredado algo que también a mí me correspondía, así que estoy dentro del tiempo, ¿me tienen que devolver? O ese dicho que dice el que no está en el entierro de su padre no te herencia, ¿no ayuda en nada coloquialmente, como se dice? ¿O es que yo tengo de pronto decir, oye, pero a mí, señor juez, ¿de qué me están hablando? Yo me acabo de enterar ahorita, igual que todos ustedes, después de 2 años, que tengo dos hermanos y ellos han venido acá, pues ni siquiera han estado en el entierro de mi padre, ¿no? Yo diría por ahí que no me hace mucho sentido de que algo que se ha hecho regularmente, hoy alguien me pida una devolución, ¿no? No, no sé, ahí sí Sí, no sé. tal cual. Porque ya hay todo un procedimiento que te resguarda, porque hay toda digamos, una manera como tú publicas, tú haces, el procedimiento es legal. Tú publicas y tú tienes la posibilidad de oponerte. Entonces, en realidad, si tú lo ves por ahí, ¿sabes qué? Ya yo cumplí con mi procedimiento, nadie se opuso, nadie reclamó, nadie me enjuició y yo sigo adelante con mi proceso, con mi tema. Pero ojo que hay la posibilidad que te reclamen o que
impugnen la sucesión intestada aún luego de inscrita, no aún luego de inscrita, no antes de la división y partición. Entonces, hay tiempos para los dos, hay tiempos que digamos que se tienen que establecer dependiendo en qué etapa estés, se tienen que habilitar o no los mecanismos. Extraordinario. Anita, esta entrevista de sobremanera, todas me gustan, pero esta me gustó mucho más. En realidad Ay, qué bueno. siento que he salido en algo de la ignorancia que yo tenía en estos temas, ¿no? Y sí me parece un tema buenísimo, ¿no? Buenísimo y que todo ciudadano por lo menos debería tener un concepto general de qué es lo que pasa en estos asuntos legales. Vamos a ir con Gustavo. Luis, esto es Voces de Éxito, todos los miércoles, 9 de la noche, estamos aquí en Educa. No tiene ninguna intención nada más que conocer más gente emprendedora, capaz, todos los amigos de la comunidad empresarial que tenemos, yo los veo todos unos capos y así que hay muchísimo por compartir. Buenas noches, doctora. ¿Qué pasa? Nos dice Gustavo Luis. Buenas noches, doctora. ¿Qué pasa si el error está en la partida de matrimonio? El apellido de la esposa está errado y René dice que no puede hacer la corrección. Me envían a la notaría, pero la notaría me pide que las partidas de los padres de la señora y de la señora, debe ser del señor y la señora, de la señora ya tiene 89 años. Aunado a ello, no tenía partida, recién se ha inscrito. ¿Qué puedo hacer en estos casos? No sé si captaste bien la pregunta, Sí, Anita. bueno, es que pasa ese tema, pero por eso es que inicialmente les comenté que era muy importante hacer la revisión de las partidas y no esperar a hacer el trámite de la sucesión. Pero bueno, ya estamos con el tema y más o menos fue algo esta es una misión imposible, que más o menos fue lo que nos pasó con Jorge, ¿no? Efectivamente, muchas veces hay criterios muy cerrados para poder dar facilidades, sobre todo cuando son personas mayores y no o las partidas te piden las partidas de los padres y a veces las partidas de los padres no existen y dónde nacieron y traerlas y se vuelve un tema engorroso. Y sin partida no tengo sucesión. Entonces, mi consejo es ahí tratar de ver la manera como buscar la filiación, no necesariamente con las partidas de matrimonio de los padres, que es lo que un poquito le entendí, o con, a veces se piden las partidas de bautizo, y pedir el trámite en la RENIEC, ¿no? Directamente, y presentarlo todas las pruebas que se pueda para poder acreditar los apellidos correctos, ¿no? Porque también hay un tema que, dependiendo que la persona haya fallecido, en este caso entiendo que ha sido el esposo, y ahí sí la partida de matrimonio tiene que estar correcta, porque la única manera como la esposa acredita filiación o parentesco es con la partida de matrimonio. Entonces, ahí sí estamos un poquito entrampados. Habría que hacer un análisis mejor de las pruebas. Extraordinario, Anita. Nos acercamos al final. Sé que hay más de 50 preguntas sin responder, así que tenemos habilitado la línea de asesoría del estudio Chavarri, al cual yo me Bueno, considero su amigo de Anita y estamos muy contentos realmente de esta charla. Así que vamos a concluir esta entrevista en 2 minutos por ser muy puntuales, pero sin antes agradecerte. Ha sido linda la entrevista, muy gracias. clara en tus expresiones, Anita, y eso me hace decir que necesitamos que Anita por lo menos haga un curso de 4 o 10 horas en sus sesiones, porque hay muchísimo que preguntar. Lo acabo de ver ahorita en el chat y no es otra cosa más Bueno, que me agradecerte a alegro. ti y estamos muy contentos el día de hoy. Así que, Anita, te mando un fuerte abrazo. Vamos a dejar la despedida a todos nuestros amigos. Nos están pidiendo el celular. No sé si, Anita, lo quieres dejar o si no, Sí, que me por escriban. supuesto. Me Vamos. pueden escribir al 950-666-794. 950-666-794. Me dejan un mensajito de WhatsApp y yo paulatinamente iré respondiendo con mi asistente para poder ir generando las citas o las consultas que se Excelente. generen. A ver, Bueno, vamos a repetir el muchísimas, teléfono, Anita. sí, Anita, vamos a repetir el teléfono. 950 66. 666-794.
Correcto. A ver, míralo en el chat, si está bien escrito, por favor. Sí, 950-666-794. Estamos con Ana Chávarri. Esta ha sido una entrevista espectacular. Hemos quedado Me muy alegro. contentos y damos pase a la despedida y el saludo también de nuestro público el día de hoy, que te ha merecido, pues, arriba de 100, ¿no? El público es un público muy bonito que conoce de esto, que conoce de Voces de Éxito y aquí no hay ningún interés más que seguir Por conociendo más supuesto. amigos y la comunidad en la que estamos nos permite ello. Yo estoy muy agradecido, ¿no? Así que, Bueno, te Anita, te mando un agradezco abrazo y mucho. te doy minutos para que puedas despedirte de Perfecto, todos. muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes por permitirme en esta noche compartir un poquito más del tema de sucesiones, llevarlos a la reflexión. Este es un tema que se puede abordar de una manera muy natural y con mucha soltura, ¿no? De una manera muy amable y y sobre todo empática cuando hay la voluntad de hacerlo. Te agradezco, Lucho, desde ya te considero, sabes, mi amigo incondicional para toda emergencia. ¿Cuántas veces no he recurrido a ti? Y de verdad que muchas gracias por la invitación. Te tomo la palabra para poder volver a tener otra entrevista, planificar un curso y con todo gusto a la orden en todo lo que se necesita. Gracias a Educa. Son una excelente plataforma, un excelente medio de transmisión de conocimiento, como yo digo, de manera sencilla y fácil para que todos nos podamos entender. Excelente, Anita, excelente. Muchísimas gracias a ti de corazón y nos has hecho estar muy alegres toda la hora. Se ha Bueno, me pasado la alegro. hora demasiado rápido. Vamos a leer algunas de las pedidas de los participantes de Educa que nos dicen, Juanca nos dice, buena exposición, felicitaciones, buenas noches y saludos. Noemí Rocío dice, Gracias. muchas gracias. Henry Rivas Rivadeneira dice, felicitaciones, doctora Anita. Tania Soledad dice, muchas gracias por el conocimiento. A ti, Tania, también por participar. Carmen Violeta dice, doctora Chávarri, excelente contenido. Muy agradecida por compartir sus conocimientos y muchas gracias al contador Luis Sánchez. Gloria Catamori, ¿cómo estás, Gloria? Excelente explicación. Gracias a ti también por participar. Excelente, como siempre, nos dice Irene. Gracias por la charla, doctora Chávarri. Liliana dice, muchas gracias también. Fabiola dice, excelente entrevista, muchas gracias. Olga nos dice, muchas gracias también, excelente. Rigoberto, excelente información. Jacqueline dice, la segunda parte, please. Saludos desde Lima, excelente, Jacqueline. Pronto, pronto. Clarita Chávarri está acá, también la familia dice, una capa Ah, mi prima bueno. al 100%. Marilis, muchas gracias, excelente. Miguel Silva, gracias. Gracias por la explicación y por su tiempo. Muy buenas noches. Anita, nos vemos el Excelente. martes. Te mando un abrazo y un abrazo pues para todos los que nos han regalado una hora de su vida el día de hoy. Muy Por buenas supuesto. noches. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Muy buenas Hasta noches. luego.